Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 9 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En esta lección veremos los temas: Jesús sana a un ciego de nacimiento, los fariseos interrogan al ciego sanado y ceguera espiritual. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9, 1 y 2. Este episodio es una prolongación del discurso sobre la luz del mundo, aunque seguramente sucedió tiempo después de los episodios narrados en el capítulo anterior. La falta de vista no significa que la luz no estaba allí. La luz revela la condición del ojo, la luz del mundo revela la condición del alma. Los discípulos querían establecer la causa de su enfermedad, querían discutir quién tiene la culpa, quién había pecado, basados en que el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como lo declaraba la ley mosaica en Éxodo 25. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9, del 3 al 7. Jesús dijo que lo importante no era el explorar el pasado tratando de encontrar quién era el culpable. Lo que había que hacer era sanar a aquel hombre. Este ciego, por la curación de su ceguera, traería gloria a Dios. El ciego no solamente vería, sino que también vería a Jesucristo y le conocería como su Salvador. Cristo tocó a este hombre, aunque el hombre todavía no le podía ver. Luego Jesús le mandó a que se lavara y el hombre le obedeció. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Juan 9, del 8 al 12. El testimonio del hombre fue honesto y no adornado con detalles. Jesús usó este método de curación por varias razones. Tocó al ciego de una manera personal, de hombre a hombre. El ciego tenía que obedecer al Señor Jesús si es que iba a ver. El Señor le envió al estanque que se llamaba Siloé, y Juan se esmeró en decirnos que este nombre significa enviado, dando testimonio de que Jesús era enviado del Padre, porque el ciego necesitaba agua para hacerle ver. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. Y también porque los judíos necesitaban este testimonio de que Jesús era el Dios hombre que había sido enviado del Padre. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Juan 9, del 13 al 17. Una vez más vemos que el testimonio de este hombre era muy sencillo. Uno creería que estos fariseos se habrían alegrado porque un ciego ahora podía ver.
Simplemente no sabían qué hacer ante un hombre ciego de nacimiento que ahora podía caminar viendo. En la argumentación de ellos, si un pecador no podía hacer tales milagros, y sin embargo por obra de él el ciego podía ahora ver, entonces el que hizo esto tenía que ser profeta para el ciego, tenía que ser Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Juan 9, 18 al 21. Las autoridades religiosas trataron de hallar a alguien a quien culpar y los padres quisieron evadirse del problema. Las autoridades nunca negaron que el hombre había sido ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro, pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro. No querían ser excomulgados porque entonces las autoridades le condenarían al ostracismo, y ya que las autoridades religiosas no podían negar el milagro, trataron de impedir que el Señor Jesús recibiese la honra por haberlo hecho. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Juan 9, 24 al 29. Este hombre aún no había visto al Señor Jesús. Esta era ya la segunda vez que le traían ante el tribunal y para ese entonces ya estaba cansado de todo este asunto. En esta sencillez y claridad de expresión se revela el gran milagro de la conversión de un pecador a Cristo. Pero así como en aquellos tiempos la simple realidad era tan elocuente que ofendía a los sabios de aquella época, también hoy a veces parece que ofende a aquellos que se niegan a admitir la transformación que Dios opera en las personas que son sensibles al llamado del mensaje del Evangelio. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha podido decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Juan 9, del 30 al 34. Los fariseos hicieron los mejores esfuerzos por hallar, aunque fuese un pequeño defecto, del cual pudieran aprovecharse para explicar el milagro que acababa de hacer Jesús. Y el hombre comprendió esto, pero les preguntó con ironía si a ellos les gustaría ser sus discípulos. Estos hombres no podían hacer frente a los argumentos ni dar una explicación satisfactoria. Los hechos les confundían y les contradecían. ¿Qué hicieron entonces? Pues optaron por expulsar al hombre. Esta excomunión le excluía del templo y también le impediría poder participar en la vida comercial. En suma, hacía de él un paria, casi como si estuviera leproso, porque quedaba excluido de toda actividad religiosa y social. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron,
¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9 del 35 al 41. Después de ser expulsado, precisamente entonces el Señor Jesús se le acercó. El Señor había estado preparando a este hombre para que pusiera su fe en el Hijo de Dios. El Señor sabía que él estaba listo para dar este paso final. Tenía una actitud abierta, honesta y sincera. Quería llegar a conocer a Jesús, al Cristo, o sea, al Mesías prometido. Jesús le habló afectuosamente, asegurándole que podía ver al Hijo de Dios y que era él mismo el que le estaba hablando. Si un hombre admite que es ciego y viene a Jesús como ciego, Jesús le da la visión espiritual. Los que no ven y recobran la vista son los que, admitiendo su incapacidad, confían en Jesús para salvación. Los que ven y son cegados son aquellos cuya confianza en sí mismos y su orgullo les ofusca y no ven las maravillas de Jesús, como lo comparte Pablo en 2 de Corintios 4:4. Conclusiones. Juan enlaza el discurso de la luz del mundo con la ceguera espiritual, usando el milagro del ciego de nacimiento como señal. La fe honesta y sencilla es más apreciada por el Señor que la necedad al aplicar la ley del día de reposo. Dios nos prepara por un encuentro personal con Él, a veces con privaciones que nos sensibilizan. El compromiso que mostró el ciego de nacimiento le llevó a la marginación social, pero no confundió su fe al afrontarla con responsabilidad y con valor. Evaluación y reflexión. ¿Qué sentido simbólico tiene el nombre del estanque en la recuperación de la vista por parte del ciego? ¿Cuál es la importancia del testimonio del ciego que recuperó la vista aún sin conocer físicamente a Jesús? ¿Por qué era tan importante para los fariseos que este milagro se haya realizado en día de reposo? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como solo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.